Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía y lo hacemos por las intenciones que ustedes nos han hecho llegar. Queremos pedir por la salud de una niña que acaba de nacer, que está en la incubadora. Pedimos por su pronta recuperación para que pueda salir ya en óptimo estado, según la voluntad de Dios. Y también pedimos por todos los hermanos que ustedes nos han mandado, por la salud, por las diversas circunstancias, por los hijos, su salud espiritual, muchas madres que piden por su salud espiritual. Y también pedimos por la conversión de todos nosotros, para que el Señor nos conceda poder celebrar esta Eucaristía unidos a Él. Y para comenzar esta Santa Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Hermanos, hubo un tiempo en que estaban muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguían la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación. Y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque están salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que la practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos hizo y somos suyos. Nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores, en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Él nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Nos hizo y somos suyos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo
Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades, por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos, nos hizo y somos suyos. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Mírense, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, hemos escuchado este episodio de la vida de Jesús, que tiene una enseñanza muy profunda en el hombre, sobre todo en esta época de la posmodernidad, en que se da tanta importancia al acumular bienes, pero más que acumular bienes, a la seguridad de la vida, es decir, a tenerlo todo calculado. Ahora es muy fácil pues hacer un proyecto de vida, ¿no? Incluso los padres lo hacen para los hijos, ¿no? Empieza, este colegio, luego la universidad, luego conseguimos tal trabajo. Uno mismo se puede hacer todas estos planes, y el problema en sí no está en estos planes, el problema está en ponerlos por encima de Dios. Esto es lo que en el fondo el Señor pues nos invita hoy a contemplar en esta
en esta parábola que nos ha dicho a raíz de que le piden juzgar. Es impresionante porque un hombre acusa a su hermano pues de no repartir la herencia con él. El problema, ¿cuál es el problema en el fondo? ¿Por qué Jesús pues habla así? No resuelve el problema, no le da la razón ni a uno ni a otro, sino que dice: ¿quién me ha juzgado juez o árbitro entre ustedes? Es decir, está dispuesto a juzgar esta situación concreta, pero después lanza una máxima que en el fondo pues hace ver que estos dos hermanos eran culpables. ¿Por qué? Porque Jesús dice: guárdense de toda clase de codicia. Y esta es la frase que en el fondo en sí misma acusa a estos dos hermanos, porque uno, por el dinero, por la codicia, es capaz de quitarle la herencia a su hermano. Y el otro es capaz de acusarle ante una autoridad, hasta Jesucristo, de que ha hecho injusticia. Es decir, ambos han puesto el dinero, la codicia, por encima del otro. Y esto es lo que hoy día el Señor nos viene a decir: guárdense de toda clase de codicia. Esta codicia que nos lleva a perder el discernimiento, que nos lleva a perder el sentido de la vida. Ese es en el fondo el problema. No el problema es el dinero en sí, no el problema es los estudios, los bienes, los proyectos, no. El problema es ponerlo por encima de los demás, incluso ponerlo por encima del Señor. Esto es un grave peligro, una cosa que vemos totalmente actualizada en nuestra época, porque pues la gente, por ejemplo, en vez de ir a misa el domingo, prefiere trabajar. O te das cuenta que tu hijo, tu hija está participando en tal grupo o movimiento, y por querer que saque una carrera, pues pones esto primero, pones primero este proyecto antes que eso, que Dios se está encontrando ahí en la iglesia, en el grupo, en la comunidad, en el movimiento, la catequesis de confirmación, tantos jóvenes que dejan de hacerla porque pues tienen sus estudios, tienen el deporte, en fin, tantas cosas, poner encima del Señor. Y la codicia, sobre todo la del dinero, de los bienes, porque en el fondo uno busca, en todo esto se busca a sí mismo, se busca a sí mismo. Y el Señor no es que no quiere que hagamos nada de esto, no, pero dice por eso en otro evangelio, Jesucristo: busque el reino de Dios y lo demás te será dado por añadidura. Es decir, el Señor no es que no quiere realicemos como personas, no en absoluto, sino que lo mejor que puede tener el hombre en esta vida es el Señor. Y por eso, ¿cómo nos dice Jesús? Pues por este hombre que es imagen tantas veces de nosotros, ¿no? Que le ha ido muy bien, estupendamente en los negocios, en la cosecha, dice, y se dedica a su vida se dedica a almacenar, es decir, a asegurarse. Por eso hace todo un proyecto, ¿no? Destruir graneros, construir más grandes, almacenar el grano, el resto de la cosecha, es decir, toda una vida en función al granero, en función al grano. ¿Para qué? Para asegurarse la vida, para pues eso, descansar, comer, beber y banquetear. Es decir, asegurarse la vida, asegurarse la felicidad. Y no se ha dado cuenta que ha perdido la mayor felicidad, que es enriquecerse en orden a Dios, hacerse rico ante Dios. Y se ha hecho este hombre rico ante el mundo, y Dios menciona qué necedad hay en esta actuación, que le dice, ¿no? Dios, esta noche se será quitada la vida. ¿Y para quién será todo esto que has proyectado? Lo mismo nos puede decir el Señor en este día. ¿Para quién será tu carrera? ¿Para quién será? ¿Para quién será, pues, tu imperio, tu empresa? No significa el Señor que no lo quiere tener, sino esto que he dicho, poner toda nuestra vida en función a esto, a una cosa que no sabemos, pues, si el Señor nos dará vida o para disfrutar o pues haber perdido la vida en esta cosa, ¿no? Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude a no poner la vida en las cosas de este mundo. En el fondo, esto es lo que nos quiere decir el Señor cuando dice:
no buscar las riquezas para sí, sino en orden a Dios, a Jesucristo, que siendo pobre nos enriqueció a nosotros. Jesucristo, el pobre, de rico, de ser Dios, quiso hacerse pobre para enriquecernos con su pobreza. Por eso nunca, hermanos, de aquí podemos ayudarnos en dos cosas, ¿no? Porque a lo mejor uno está así, metido pues en sus negocios, metido incluso en la familia, en formar toda una familia, ¿no? En formar buenas relaciones, pero se ha despreocupado de la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque la verdadera riqueza es la vida espiritual, la vida con el Señor, la intimidad con Él, su amor, disfrutar de su amor. Esta es la verdadera riqueza que puede tener el hombre. No se compara a ninguna. El amor de Dios, disfrutar del amor de Dios. Y por eso el Señor, a raíz de esto, pues tiene todo lo demás. Y podemos amar a los demás, podemos tener un trabajo digno. El Señor nos provee, el Señor se encarga de todos esos asuntos que no vale la pena perder nuestra vida por eso. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor, primero, este sentido de la verdadera riqueza, de nuestro verdadero sentido de la vida. Nosotros no solo somos bienes, no solo somos estudio, no solo somos trabajo, sino que fundamentalmente somos hombres llamados al cielo. Un día nos moriremos, todos. ¿Y de qué servirá si no hemos aprovechado nuestra vida para encontrarnos con el Señor? Por eso pidámosle esta actitud de poder enriquecernos en orden a Dios y en esta vida, y también de no proyectarnos, porque el Señor nos puede decir esto también: necio, esta noche se te quita todo. Esta noche se acaba, o tu vida, o tu negocio, tu matrimonio, esta noche puede pasar, no sabemos el mañana. Por eso siempre decir, Dios mediante, si Dios quiere, Dios mediante. ¿Y por qué? Sabemos que la voluntad de Dios siempre será mejor de lo que nosotros pensamos, pues porque nos lo ha dicho San Pablo, hermanos, como esta elección de Cristo, pues cuando uno vive con Cristo, con el Espíritu de Cristo, pues actúa en orden a Dios, que es rico en misericordia, que nos ha mandado a su Hijo, nos ha hecho vivir con Cristo. Y dice San Pablo, por pura gracia han sido salvados. En cambio, cuando seguimos la corriente de este mundo, pues estamos muertos por nuestros pecados, por nuestros delitos. Pues es así, el hombre alejado de Dios, pues eso, destruye al hombre, destruye la naturaleza, incluso pretende destruir a Dios, quema iglesias, destruye lugares santos. Es impresionante cuando el hombre se aleja de Dios, la sociedad se aleja de Dios. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor no separarnos de Él, que Dios es, ¿cómo experimentar esta riqueza del Señor? La primera es que nos ha perdonado nuestros pecados, su misericordia, poder disfrutar de su misericordia, como ha dicho San Pablo, ¿no? Dios rico en misericordia, ha puesto su misericordia en nosotros, perdonándonos por gracia sin merecerlo. Y aún más, dice, la inmensa riqueza de su gracia, esta gracia de habernos perdonado su pecado, nos la da a nosotros en Cristo Jesús, al resucitarnos. Por eso, hermanos, estamos salvados por su gracia mediante la fe. Si tú crees esto, que el Señor te perdona, que el Señor te llama al cielo, el Señor te lo da hoy mismo, poder disfrutar del cielo. Y por eso la Eucaristía es prenda del cielo, es poder disfrutar ya la vida eterna, es saber que el Señor es Dios, hermanos, que nosotros somos su pueblo, somos sus ovejas, Él nos conduce, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, hermanos, su fidelidad es eterna también, nos invita y siempre nos dirige hacia Él, si nosotros no ponemos resistencia. Por eso, hermanos, dediquémonos a las buenas obras, ha terminado diciendo San Pablo, porque para eso nos ha creado Cristo. No es un esfuerzo, sino que es la consecuencia de la fe en el Señor que nos ama. Pidámosle al Señor que, unidos a Él en la Eucaristía, disfrutemos de su salvación, disfrutemos de su amor y nos enriquezcamos en orden a Él y no en orden al pensamiento de este mundo. Que así sea.
Que Dios es rico en amor, en misericordia, que nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que unidos a Jesucristo, nuestra piedra angular, trabajen en la viña del Señor y hagan presente el amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que el Espíritu los asista y trabajen unidos por el bien común de la nación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que están sufriendo en este tiempo de pandemia, para que Dios les dé consuelo y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que con la gracia del Espíritu Santo acojamos día a día el reino de Dios y demos frutos de vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que acojas las oraciones que te hemos presentado, también las que tenemos en nuestro corazón, que podamos discernir, que podamos ver que tu amor es lo que más necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por aquellos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra sin cesar, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia,
con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieren que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, salve, cantada María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios. Salve, salve, cantada María, quien más pura que tú, solo Dios,